Listo. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy. La semana anterior pues estuvimos trabajando un pequeño ejercicio en función a búsquedas, utilizando fórmulas con Excel. Les fui explicando las características de estos. Ahora pues esta pequeña lista de datos que tengo aquí me va a servir para poder trabajar una pequeña introducción a lo que son tablas dinámicas. Normalmente, pues ya vimos que nuestras listas de datos, ¿verdad? Por ejemplo, esta lista de datos, yo puedo venir y la puedo convertir en una tabla, ¿verdad? Le puedo dar un formato como tabla. Puedo seleccionar yo esto, le doy clic en aceptar y listo. Ahí yo ya tengo una tabla como tal y esa tabla me sirve a mí para filtrado de datos. Y también a una tabla de este tipo, porque este ya se vuelve como una especie de tabla dinámica también. Yo puedo venir y agregarle segmentación de datos. Puedo seleccionar aquí y yo voy a segmentar mis datos. ¿Para qué me sirven estos segmentos de datos? Al final me sirven como una especie de filtro, ¿verdad? Una especie de filtrado de información específicamente. Entonces, yo vengo, convierto mi tabla o mi lista de datos en una tabla y puedo venir y aprovechar y generar en este caso algunos segmentos que van a ser filtros específicos que a mí me interesan, ¿verdad? Por ejemplo, puedo filtrar por fecha, por proveedor. En algún punto, si conociera el número de documentos, lo podría hacer, pero no me conviene tanto tenerlo aquí porque me va a aparecer una lista muy grande de valores, ¿verdad? O podría filtrar por estado, que serían como que los datos más relevantes. O este de usuario final, que pues nos puede servir como un filtro para aquella persona. Por ejemplo, imagínense que este listo de datos sea de alguna venta, algún negocio que tenga que ver con ventas, pues yo puedo ver qué usuario en este caso pues hizo la compra propiamente. Entonces vean, aquí está el estado, aquí tengo el filtro de usuario, tengo el filtro de proveedores y tengo el filtro de fecha. Yo los voy ordenando de acuerdo a las necesidades que yo tenga con los datos específicos. Vean, aquí ustedes los pueden ir acomodando. Y esto que estamos haciendo aquí, de hecho, pues ya se vuelve una especie de dinamización de datos, podríamos decir. Entonces, por ejemplo, yo necesito saber, imagínense que aquí hayan varios de estos que son rechazados, por ejemplo, ¿verdad? O no aceptados. Podríamos colocar aceptados y no aceptados, ¿verdad? O no aceptados nada más. Voy a modificar algunos de estos. Vean, cuando yo cambio los valores de algunos de estos campos de la tabla, y esa es una ventaja de los segmentos y estos formatos como tabla, automáticamente el segmento como tal se actualiza, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo quiero ver todas aquellas compras, por ejemplo, que fueron aceptadas, las compras que fueron aceptadas. Entonces, voy a venir yo y simplemente marco aquí, vean, y me muestra todas las que fueron aceptadas. Si yo le doy clic al filtro no aceptado, me muestra todas aquellas compras que no fueron aceptadas. Puedo eliminar el filtro aquí y aquí estoy generando parte de lo que son las tablas dinámicas. Entonces yo puedo filtrar esta información. Entonces cuando yo convierto mi lista de datos en una tabla, ya le estoy dando, en este caso, cierto proceso de dinamización, les decía. Entonces, esto es como una primera parte en el proceso de empezar a trabajar con las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas, de cierta forma, pues me ayudan a mí a poder crear en su momento, pues se les dice dashboard o una presentación de los datos como una especie de informe general basado en la información que yo tengo. Puede ser aplicado a muchas cosas, ¿sí? Entonces, aquí pues tengo un conjunto de datos, no es una lista muy grande, son 93 datos, pero imagínense ustedes tienen una hoja de Excel que tiene aproximadamente 1000 datos, por ejemplo, entonces me conviene filtrar la información, ¿verdad? Entonces ya sea que aplique segmentos o aplique en este caso tablas dinámicas. Entonces acá en la opción de insertar, me voy a ir aquí a la opción de insertar. Aquí tengo diferentes
herramientas para trabajar con tablas dinámicas. Tengo desde la creación de gráficos dinámicos hasta la parte de la generación de tablas dinámicas recomendadas. Estas tablas dinámicas recomendadas, pues, son como plantillas o son ejemplos que el mismo Excel me genera, son propuestas, ¿sí? Y tengo las tablas dinámicas normales que yo puedo ir creando, ¿verdad? Entonces, yo lo que puedo hacer aquí es seleccionar mi conjunto de datos o la tabla, ¿verdad? De cierta manera, tener marcada la tabla. Me voy aquí, si quieren vamos a empezar por estas tablas dinámicas recomendadas y vean lo que me aparece. Aquí me aparecen una serie de posibles tablas dinámicas. Esta de tabla dinámica, por ejemplo, me va a devolver la suma total de las compras en función a los productos aceptados y no aceptados. Esta pues me sería interesante, me serviría, pero vamos a seguir analizando qué otras propuestas me devuelven. Aquí este es un cuadro de diálogo. Esto también me devuelve la suma total en función a las compras aceptadas y no aceptadas, pero tiene un signo más aquí que me despliega y me muestra qué productos están en función a ese estado. Tengo otra que me muestra la tabla general de productos y su sumatoria. Esa es otra opción. Tengo otra que me muestra lo mismo, en los estados de aceptado o no aceptado. Por ejemplo, la persona que hizo el ingreso al sistema. Y aquí pues me va a mostrar, me mostraría, por ejemplo, algún otro dato relevante, ¿verdad? En cuanto a la lista. Igual aquí tengo otro filtro. Aquí pues si se dan cuenta tengo los proveedores. Tengo este signo más que me mostraría los productos en función a los proveedores o podría estar en función a el número de factura, ¿verdad? Para eso me serviría esto. Y así sucesivamente, pues voy viendo yo un conjunto de datos. Aquí hay otra en función a los ingresos de las compras, ¿verdad? Por usuario. Entonces, hay varias tablitas que me servirían a mí. Por ejemplo, vamos a empezar con esto. Si yo quiero seleccionar una de estas, pues simplemente hago clic en ella y le doy clic en aceptar. Esta me va a mostrar mi tabla dinámica, no en la misma hoja, me la traslada a la siguiente página, ¿sí? Aquí tengo, por ejemplo, la hoja 1, que es la hoja de datos. Voy a trasladar la hoja 3 aquí. La hoja 1 es la de los datos generales, ¿sí? La hoja 3 me muestra mi tabla dinámica. Del lado derecho, me aparecen todos los campos de la tabla. Fíjense, la tabla, ahí están los encabezados. ¿Cómo es que voy generando mi tabla dinámica? Pues voy arrastrando estos de acá, los voy arrastrando hacia abajo, ya sea a las filas o a las columnas. Y si yo quiero sumatorias de valores, si yo quiero, en este caso, pues realizar alguna otra configuración con el campo, ¿verdad? Entonces vean acá. Si ustedes se dan cuenta aquí, esto pues me muestra un dinámico, una tabla dinámica en función a los productos o a las compras que fueron aceptadas y no aceptadas, me devuelve, en este caso, fíjense bien, me está devolviendo horizontalmente a las personas que ingresaron las compras y me devuelve los totales. Aquí habría un problema. Por ejemplo, imaginen que yo tuviera 10 personas encargadas de ingresar las compras, pues el listado se extendería horizontalmente. No me conviene, mejor que se extienda verticalmente. Entonces, yo puedo cambiar esto, vean. Por ejemplo, esto de acá lo puedo arrastrar hacia acá. Y miren qué pasa. Cuando yo arrastro esa columna de las columnas hacia las filas, los nombres de las personas que ingresaron las compras pasan a las filas y siempre manteniendo el estado, vean. Entonces yo puedo venir y puedo después desplegar aquí el filtro. Bueno, de las compras aceptadas, hay ingresos por parte de Jairon y Mario Vélez, por ejemplo, y ahí están los nombres. De los no aceptados también hay ingresos de Jairon y Mario Vélez. ¿Qué pasa si yo actualizo mi hoja aquí? O sea, vamos a colocar aquí algunos otros nombres. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, José.
Vamos a colocar varios campos con José. Vamos a ver aquí. Vamos a copiar esto, control J y ya lo copiamos. Vean, hay varios registros con José. Bueno, entonces me voy a ir a la hoja 3. Esto, si se dan cuenta, pues no actualizó de lleno así. Entonces le vamos a dar clic derecho, ¿verdad? Actualizar. Y vean, ahí automáticamente mi tabla dinámica ya me muestra el resumen. Para eso sirven las tablas dinámicas, para mostrar un resumen de toda esa información que yo tengo, fíjense bien, que yo tengo en mi listado original. Y de hecho, pues puedo ir creando más tablas dinámicas. En un momento, pues, yo puedo venir también, vean, puedo copiar esto, puedo copiarlo y pegarlo aquí abajo, ¿sí? Saqué una copia. Ahora, ¿para qué saqué una copia yo ahí? Pues para venir y aplicar otro filtro. Bueno, este filtro pues me muestra los totales, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría dejar esta tabla dinámica que me muestre solo los totales de las compras aceptadas y no aceptadas. Entonces, yo puedo venir y quitar este usuario de aquí, ¿sí? Entonces le doy quitar campo, vean. Entonces, solo esto quiero dentro de esa tabla dinámica. Bueno, ¿qué hago con esta otra? Pues esta otra de acá voy a venir y voy a eliminar este conjunto de filas que no me interesa aquí, ese espacio. Y esto de acá, este, esta pequeña tabla dinámica de acá, yo la voy a modificar, ¿sí? Si aquí me está devolviendo los estados, pues yo aquí necesito que me muestre, voy a quitar el estado y que me muestre, por ejemplo, los usuarios que están haciendo el ingreso de las compras. ¿Y qué me está devolviendo? Los totales de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, aquí viene el trabajo con las tablas dinámicas. Yo puedo venir, así como creé los segmentos en función a lo que a mí me parece que es la información resumen que yo quiero ver, hago lo mismo con las tablas dinámicas. Entonces, también yo puedo venir y hacer un filtrado, ¿verdad? Puedo hacer un filtrado en este caso por fecha, puedo hacer un filtrado por proveedor. Pues, acabamos de hacer uno por usuario y por el estado, ¿sí? Puedo venir yo y establecer una por proveedor también, ¿verdad? Una tabla dinámica por proveedor. ¿Qué hacemos entonces? Pues podemos copiar esto. Ahora, ¿por qué estoy copiando y pegando esa misma tabla y haciendo modificaciones? Porque al final esas tres van a quedar vinculadas para poder trabajar gráficos. Y ahorita van a ver. Entonces acá, por ejemplo, yo quiero mostrar los proveedores y los proveedores como tal. Vean, al darle clic a proveedor, aquí me está enlazando los proveedores que fueron ingresados por estas personas, Jairo, José y Mario. Pero no me interesa que se muestre el usuario, ¿verdad? Entonces, solo me aparecen los proveedores. Ahí están los proveedores y sus totales, ¿sí? Aquí, cuando este campo que está aquí de total compra, ¿verdad? Me la suma como tal, porque es una de las operaciones que yo puedo utilizar aquí. Si yo le doy clic acá, puedo venir, configurar el campo, puedo moverlo a una fila, puedo moverlo a una columna. Lo puedo hacer de estas maneras, ya sea haciendo clic acá o arrastrando el campo. Clic sostenido y lo arrastro hacia donde quiera. Si yo le doy clic en configuración de valor de campo, me aparece este cuadro, ¿sí? Y este cuadro, pues, tiene diferentes operaciones con las que podemos trabajar. Podemos trabajar con sumas, recuentos, promedios, cantidad máxima, mínima, producto. Yo puedo cambiar, en este caso, el tipo de operación que voy a estar realizando. Lo podemos hacer. Bueno, entonces, si ustedes ven, aquí tengo ya un resumen de la información específica en función a esta tabla. ¿Qué puedo hacer ahora? Bueno, pues en este caso, aquí, este es como, hagan de cuentas que es lo que se le llama dashboard o presentación, ¿sí? Voy a reducirlo un poco para que se vea. Vamos a reducirlo un poquito. Ahí ya se ve todo, ¿sí? Entonces, vean, pues yo voy a venir y voy a empezar a hacer una serie de modificaciones en función a esto. Por ejemplo, voy a venir y voy a insertar, ¿verdad? Voy a insertar un gráfico. Puedo hacer un gráfico, vean, marco mi tabla dinámica y voy a agregar un gráfico dinámico. Y aquí pues yo ya decido el gráfico. Fíjense, tengo seleccionada la tabla dinámica, en primer lugar.
Esto es importante. Aquí pues yo puedo venir y definir un gráfico circular. Si ustedes ven ahí, automáticamente ya me generó mi gráfico. Y vean, dice estado aceptado y no aceptado. El mismo gráfico trae filtros, ¿verdad? Puedo filtrar aquí también. Bueno, aquí ya tengo, por ejemplo, yo puedo cambiar esta etiqueta, pero la voy a cambiar al final ya como para darle formato a mi pequeño dashboard. Puedo venir yo, dejar esto aquí o lo puedo colocar en la parte de abajo, ¿verdad? ¿Y por qué voy a hacer esto? Porque vean, la tabla que más datos tiene es la de los proveedores. Entonces, voy a marcar proveedores o la tabla proveedores aquí. Me voy a ir a insertar, gráfico dinámico y voy a usar, aquí se voy a usar uno de barras, ¿sí? Vamos a usar este. Entonces, le voy a aceptar y ya me aparece mi gráfico de barra. Entonces, yo ya lo acomodo. Vean. Lo voy a acomodar a conveniencia, ¿verdad? Ahí está. Listo. Ahí está mi gráfico de barras. Es dinámico. Puedo yo cambiarle el diseño, ¿verdad? Un diseño llamativo, un diseño que me interese. Puedo cambiar los colores. El diseño rápido también lo puedo cambiar. Puedo colocar los valores ahí. Ustedes deciden el tipo de presentación que quieren darle a este informe. Porque esto que estoy creando aquí es un informe dinámico en función a la información de la hoja del otro lado. Y lo mismo pasa con esta, ¿verdad? Vamos a darle un enfoque muy parecido al otro. Y me hace falta una tabla dinámica. En este caso me hace falta la tabla dinámica de quienes ingresaron las compras. Entonces aquí hago clic ahí, insertar, me voy al gráfico, ¿verdad? Y para este voy a utilizar otro tipo de gráfico, aprovechando los diferentes tipos de gráficos que yo tengo acá. Puedo trabajar uno de barras. Podemos trabajar uno de barras, vean, para tener diferentes tipos, ¿verdad? Entonces lo voy a acomodar aquí. Listo. Vamos a cambiar el diseño. Y ahí está. Vean, ya va agarrando formato nuestro pequeño informe. Muy bien. ¿Qué va de este lado? De este lado pues puedo colocar los segmentos o puedo dejar un espacio aquí. Vamos a dejar un espacio aquí. Vean. Vamos a dejar un pequeño espacio. Y lo que vamos a hacer acá es que pues esto me va a servir para colocar un pequeño encabezado. Voy a marcarlos con control, marco todos y los desplazo para que queden alineados. Ahí está. Entonces aquí, etiqueta de la fila. Aquí vamos a colocar estado. Podemos, estado de la compra, ¿no? Podemos cambiar las etiquetas, de hecho. No pasa nada si se cambian los títulos, vean. No hay problema. Y aquí pues voy a colocarle simplemente total compra. Esto es ya para darle un formato. Listo. Ya este ya existe ese. Bueno, lo voy a descartar, le voy a dejar suma total, solo lo voy a ajustar a esta. Esta etiqueta, vamos a colocarle aquí, por ejemplo, empleados. Y aquí pues lo vamos a dejar total compra. No lo voy a cambiar porque no me va a alterar ahí algunos valores. Este de aquí, lo vamos a colocar ahí proveedores, ¿verdad? Estos son nuestros proveedores. Y ahí está la suma de total. Listo. Ahí ya tenemos nuestras tablas dinámicas. Ustedes pueden, aquí vean, tengo una pequeña ficha para análisis de las tablas dinámicas. Para revisar si la información está bien, puedo borrar la tabla, puedo replantear los cálculos. Tablas dinámicas recomendadas, me vuelve a aparecer el listado de tablas que me autogenera Excel. Es una ventaja también. Entonces vean esto que está aquí, yo le puedo cambiar el diseño, de hecho, aquí en la parte de acá. Yo puedo darle el diseño que considere conveniente, ¿verdad? Por ejemplo, este azul se ve bonito. Podemos aplicar el mismo diseño o lo pueden ir variando, vean, pueden ustedes, de hecho, ustedes pueden colocarle los colores que deseen para ir variando el diseño
en cuanto a la presentación de este tipo de informe, ¿verdad? Vean, entonces ahí va variando, entonces ya el informe como tal se va viendo distinto también, ¿verdad? Aquí pueden ustedes venir y agregarle todos los bordes para que se vea mejor todavía la presentación y se vean claramente las líneas. Entonces, si se dan cuenta ustedes, vean el formato que está adquiriendo nuestro pequeño informe. Y de hecho, todo esto es dinámico, ¿verdad? ¿Qué me hace falta aquí? Aquí solo me hacen falta agregar los segmentos. Ya agregamos segmentos aquí, si ustedes se dieron cuenta. Estos pues me sirven para filtrar la información de la tabla y lo mismo pasa con esto. Resulta que mis tablas dinámicas me permiten a mí insertar segmentos. Vamos a buscar aquí si me lo... Aquí está. Insertar segmentos de datos. Pueden insertarlos desde acá o la opción insertar, como lo hemos hecho anteriormente, ¿sí? O eh, aquí en la parte de filtros, ¿verdad? Aquí podemos segmentar los datos. Vamos a agregarlos desde aquí. Entonces vengo yo, le doy insertar segmentos de datos y entonces yo ya escojo, bueno, quiero segmentar por usuario, ¿verdad? Por el estado, por ejemplo, y ya uno escoge otro dato que sea relevante. Por ejemplo, si es por proveedor, pues el proveedor es una lista bastante extensa, ¿verdad? Pero en su momento se puede colocar. Le doy a aceptar. Aquí tengo mis segmentos. Entonces ya es tarea de uno venir y organizarlos de la mejor manera posible, ¿verdad? Para que en este caso, pues, se vean bien dentro del informe final que estamos organizando. Bueno, ahí está. Estos segmentos también tienen colores. Vean, por ejemplo, el de estado le había puesto un color, ¿verdad? Un color azul. Puedo dejarle ese azul que tiene. El de usuario, pues le habíamos colocado un color naranja. Lo voy a ir relacionando a esos colores. Y el otro creo que tiene un color verde. Sí, este es verde. Este de aquí es un color azul. Y este es un color naranja. Ahí está, esto se ve un poquito más encendido, se ve mucho mejor. Y era este, ahí está. Entonces, ahora lo que tengo que probar es si estos segmentos, fíjense bien, si estos segmentos como tal, al aplicarlos, modifican todos los elementos, modifican mis gráficos, mis tablas, ¿sí? Entonces, vean, si yo le doy clic en aceptar, si se dan cuenta aquí, solo me modificó esta de aquí arriba y la gráfica de aquí abajo. No están enlazados. Entonces, yo le voy a dar clic derecho, fíjense bien. Vamos a darle clic derecho acá y vamos a enlazar toda la información. Le voy a dar clic derecho y busco aquí conexiones de informes, ¿sí? Le doy clic aquí y si se dan cuenta, ¿qué es lo que me aparece aquí? Me aparecen las tres tablas dinámicas que yo tengo ahí. Entonces selecciono las tres. ¿Para qué selecciono las tres? Para que a la hora de filtrar, vean, le voy a dar a aceptar, a la hora de filtrar por cualquiera de estos dos, se modifique todo lo que está relacionado a esas tablas. Vamos a probar ahora. Le doy clic en aceptar, vean, se modificaron todas las tablas y se modificaron las gráficas. Le doy clic en no aceptado, vean, se modificó todo. Entonces ya mi informe es un informe dinámico, ¿sí? Y entonces, ¿de dónde saco estos resúmenes? Bueno, los estoy sacando de esta lista de datos para no estar revisando dato por dato, filtrando aquí, porque es una manera de mejor armo pequeña mi pequeña plantilla o mi pequeño dashboard donde está mi informe final con esa información. Bueno, vamos a quitar todos los filtros. Igual con lo de usuarios. Si le doy clic a Jairo, ¿verdad? Modificó solo un campo, no está modificando todos. Bueno, lo mismo hacemos con esta. Le damos clic derecho, conexiones de informes, selecciono esto acá y aquí va otra explicación importante. Por ejemplo, ¿por qué en su momento de la primera saqué una copia y la pegué? Por ejemplo, si se dieron cuenta de la primera tabla dinámica, vine yo, la copié, la pegué, saqué dos copias más y es por lo mismo, para que estas tres puedan ser relacionadas, ¿verdad? Puedan ser relacionadas. O en su momento debemos considerar que a la hora de trabajar esas tablas dinámicas,
pues sí tengan un tipo en este caso, de relación, pues si no, no me van a funcionar. Vean, si yo le doy clic derecho aquí, conexiones de informes, ahí aparecen las tres. ¿Por qué? Porque fueron o están relacionadas a la misma tabla o son copias de estas mismas, solo que modificadas, ¿no? Lo mismo voy aquí, conexiones de informes, selecciono las tres. Listo. ¿Qué pasa si yo agrego una tabla dinámica adicional que no tenga relación con esta? ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, me voy a ir a la hoja 1, selecciono mi tabla, me voy a insertar tabla dinámica y voy a seleccionar esto por seleccionar uno. Bueno, cuando yo genero una nueva tabla dinámica, me genera una nueva hoja, no se va directamente a la hoja 3, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si copio esto? Si lo doy control C y lo pego aquí, lo vamos a pegar hasta aquí. Bien, ahí aparece esto. Entonces, esta tabla dinámica de aquí, si yo quiero filtrarla acá, no aparece, ¿sí? ¿Por qué no aparece? Porque no estaba relacionada desde el principio con la primera tabla dinámica que creé. Entonces, por eso es que debo venir yo y sacar una copia de la primera y las copias son las que voy modificando y cambiando los filtros de acuerdo a la información que me estén dando. Entonces, esta bien, ya está modificada. Bueno, yo quiero saber las estadísticas de Alianza Comercial Calem, por ejemplo. Entonces, aquí están los totales. Compras aceptadas, compras no aceptadas, qué empleados ingresaron esas compras y el total, la suma total de las compras hacia ese proveedor. Ah, bueno, necesito ahora esta de, qué sé yo, Ecofiltros, solo tiene una, ¿ve? Esta de Kingston también tiene uno. Eh, esta es la Gran China, por ejemplo, ese tiene una también. Y ahí todos los datos, si se dan cuenta, todos los datos van cambiando dinámicamente. Compo accesorio, distribuidora, que es esta del Valle, ¿verdad? Y así sucesivamente van cambiando los resultados si ustedes se dan cuenta. Aquí están filtrados los datos. Quito los filtros y listo. Yo puedo hacer varios filtros. Por ejemplo, quiero ver solo los datos relevantes a Jairon, por ejemplo. Y vean ahí, empleado Jairon. El empleado Jairon ingresó compras de estos proveedores, ¿verdad? Sus compras aceptadas y no aceptadas son estas y ahí está el estadístico. Entonces, si ustedes ven ahí, esta información está bastante resumida y eso pues me ayuda muchísimo, ¿verdad? Me ayuda mucho ya que este informe dinámico pues me resuma toda la información que tengo aquí. Imagínense, este tiene 90 y, ¿qué dije? 93 datos. Pero imagínense ustedes que sea una tabla como uno de los ejemplos anteriores, si ustedes recordarán, había una tabla de 3000 datos, ya es una cantidad muy grande de información. Entonces, ahí es donde yo aplico este tipo de tablas dinámicas y este tipo de gráficos dinámicos con sus segmentos. Bueno, quito el filtro de acá y pues yo puedo ir agregando algunos otros elementos. Por ejemplo, cuando yo seleccionaba mi tabla dinámica, aquí en analizar tabla dinámica aparecen algunos otros elementos. Insertar escala de tiempo. Este es otro elemento dinámico. Si se dan cuenta, yo no había agregado el de fecha porque está uno específico para esto. Lo vamos a ver, aquí está. Vean este de fecha, lo vamos a dejar aquí a un ladito. Y este de fecha me filtra por meses. Vean, enero, este me filtra febrero. Bueno, aquí tengo que sincronizar todas las tablas, ¿verdad? No están sincronizadas. Damos clic derecho, conexiones de informes y marco las tres tablas para que a la hora de filtrar, filtre todo. Vean, las ventas de marzo, diciembre, noviembre, abril no hubieron, mayo, vean, y ahí tengo otro tipo de filtro, un filtrado más bonito, ¿verdad? Por fecha. Este es otro tipo de segmento. Eh, esto pues también lo puedo reducir o cambiarle en cuanto al tamaño. Lo podríamos agregar aquí abajo o lo pueden poner a la par. Ya es decisión de ustedes cómo quieran
trabajar el diseño. Por ejemplo, podríamos trabajarlos aquí ordenados de esta manera. Este de proveedores es el que más tiene, ¿verdad? Podría colocarlo aquí, los estados aquí, y puedo trabajar este de las fechas aquí y modificarlo así a conveniencia. Y ahí está, ahí ya está. Ahí yo estoy trabajando mis filtrados por fechas, por proveedor, estados, usuarios, y aquí me muestra las sumas totales de las compras y me muestra esos resultados en mis gráficos dinámicos. Bueno, y aquí pues ya es de agregarle un encabezado, ¿verdad? Ya uno puede venir y trabajar el encabezado como tal. Por ejemplo, de estas tablas, si se dan cuenta, este de aquí pues me muestra los totales de las compras, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una modificación a esto, vean. Vamos a ver cómo combinamos aquí. Vamos a venir y vamos a combinar esto, ¿sí? Y esto de aquí le voy a dar un formato de celda, le vamos a colocar un énfasis 5, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ampliarlo un poquito. Y le voy a colocar aquí total compras. Vamos a crear una especie de etiqueta. Estas 4 de aquí las voy a combinar, ¿sí? Vamos a combinar eso, vamos a usar esto. Y esto, pues le vamos a colocar un color de fondo también. Vamos a venir. Ya sea que le aplique un fondo aquí o también puedo venir y aplicar un estilo aquí. Ahí está. Y aquí pues voy a aplicar una fórmula. Igual, fíjense bien, voy a colocar un igual ahí. Le doy clic a esto, le doy enter y ya está. Genere una etiqueta dinámica. Bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Vamos a colocarlo en negrita, le voy a cambiar el tipo de letra para que se vea así grande el valor. Vamos a colocarle aquí, le voy a colocar un formato de moneda. Creo que esto de moneda, vamos a buscar el nacional, aquí está. Listo, y ahí está nuestro formato, lo vamos a dejar centrado. Y ahí está nuestro formato. Entonces, esto también vamos a colocar negrita. Vamos a aumentar un poco el tamaño y ahí está. Cuando yo hago un filtrado específico, vean, cambian los totales ahí también. Vean, también se volvió dinámico. Ahora, ¿por qué se volvió dinámico? Porque es una fórmula que copia el resultado de esta tabla. Si yo busco por proveedor, vean, total compras, ahí está, lo veo en grande, entonces ya se refleja ese resultado ahí, se ve bonito. Y entonces ahí, si se dan cuenta, ahí está quedando mi informe, un informe bastante detallado. Entonces esto que está aquí, pues lo puedo combinar todo. Bueno, puedo combinar todo hasta aquí. Vamos a combinar hasta aquí. Todos estos que están aquí. Y le puedo colocarle un encabezado ahí. Vamos a colocarle aquí informe de compras, ¿verdad? Empresa, qué sé yo, ABC, se me ocurre. Entonces, vamos a colocarle negrita. Vamos a cambiar el tipo de fuente también. Un Arial Black. Ahí está. Listo. Y ahí está mi informe, ¿ve? Bastante completo. Puedo cambiar la vista también. Puedo darle clic a vista salto de página. Y ahí me queda el informe mejor todavía. Con una mejor vista. ¿Verdad? Y ahí está. Puedo ocultar mi barra o mi cinta de opciones aquí. Doble clic. O F1. Entonces ahí se ve de mejor manera. Y ahí está mi informe. Vean, tengo ya un informe bastante llamativo, podemos decirlo así, que al final me resume toda mi información. Puedo filtrar información por proveedores. ¿De dónde sale la información? De este conjunto de datos de aquí. Puedo filtrar, quito los filtros de aquí. También puedo escoger filtros múltiples. ¿A qué me refiero? Puedo darle clic aquí y puedo seleccionar a varios al mismo tiempo. Aquí todos están marcados. Pero, por ejemplo, yo puedo desmarcar. Vean, y entonces ya voy dejando a los que yo quiero nada más. Y vean, ahí ya me muestra los filtros de varias empresas. Puedo quitar todos los filtros de ahí.
puedo marcar los solo aceptados. Puedo marcar también múltiples tipos de filtros. Aceptados de Maxi Despensa, por ejemplo, ahí está. El estado es aceptado y ahí está el empleado que le ingresó y ahí están sus compras, ¿sí? Pero vean, solo son aceptados. Ahora, ¿qué pasa si yo quito el filtro de aceptados? Pues me muestra no aceptados y aceptados de ese proveedor, pero yo solo quería aceptados. Entonces, puedo marcar diferentes tipos de filtros. Por ejemplo, filtrar por el empleado Jairo, que tiene en este caso aceptados de todas las empresas, ¿no? Ahí está. O en este caso, pues podríamos decir, por ejemplo, almacén, que esta es la gran China, pues este usuario no ingresó ninguna compra respecto a esto. Entonces, le quito los filtros y ya me queda toda la información resumida otra vez. Ahora, por ejemplo, por mes, bueno, del mes de agosto, yo necesito hacer un filtrado del mes de agosto, pero solo los aceptados. No hay. Bueno, del mes de agosto, no aceptados, tampoco hay. Lo quito. Voy a julio. Vamos a ver si. Vamos a quitar aquí los filtros. Todavía hay unos filtrados ahí. Ahí. Muy bien. No lo permiten un momentito que hay ahí. Hay uno filtrado ahí. Siempre, a veces cuando no quitamos un filtro, pues se ve más pequeña la cantidad de datos. Debemos revisar que no estén los filtros. Por ejemplo, de mayo, ahí están los de mayo, pero solo aceptados. Listo. Y ya me hace el cambio. De no aceptados, ahí está, pero del mes de mayo, ¿sí? Quito el filtro de aquí y quito el filtro de aquí. Y ahí ya me muestra mi dashboard general. Y ahí tenemos un pequeño ejemplo de cómo trabajar una tabla dinámica en función, o tablas dinámicas, podríamos decirlo, en función a un conjunto de datos. ¿Y para qué me sirve esto? Para analizar información, ¿verdad? Al final, con esto yo analizo información. Todo dependerá del tipo de empresa. Aquí pues hice un pequeño análisis, ¿verdad? Un resumen de información en función a las compras de una empresa X, filtrado por quienes ingresaron las compras, por los nombres de los proveedores y en este caso por el estado, ¿verdad? En algún momento tal vez a alguien le interesará saber, por ejemplo, le interesará saber qué número de facturas tenían estos proveedores. Puede ser que alguien lo vea de esta manera. Entonces aquí podemos darle clic a mostrar, ¿verdad? Lista de campos. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, hay un número de documento, ¿verdad? Está el documento y número de documento. Vean, ahí se agregó, solo que ahí se veía eh, demasiado, ¿cómo decirle? Extendido, ¿verdad? Entonces yo ya selecciono, bueno, tal vez eh, si se ve muy extendido, pues no me conviene tener ahí estos valores, ¿verdad? Podríamos, podríamos generar en su momento otra pequeña tabla dinámica que me vaya filtrando, pero también yo debo analizar, bueno, los documentos están en función a un único número, C, 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 y es una numeración correlativa, ¿verdad? Entonces, ahora si hubiera variación en el número de documentos, tal vez ahí sí convendría, ¿verdad? Ahí sí convendría en este caso, pues, filtrarlo. Pero aquí, por ejemplo, si se dieron cuenta ustedes, si yo lo agrego a las filas, pues pasa esto, ¿ve? Entonces tendría yo que venir y cerrar el signo más que está ahí para que no se muestren. Solo que está muy pequeño, ¿no? Ahorita está muy pequeño por el tipo de vista que tenemos. Vean, ahí está. Entonces, si lo trabajamos de esta manera, ¿verdad? Vean, ahí también puedo ver toda la filtración. Si lo trabajo de esta manera, pues ahí sí puedo ver yo las numeraciones de facturas. Pero ahora también quiero que vean otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo tengo abiertos todos esos valores? Mi gráfico también cambia, si ustedes lo pueden ver. Mi gráfico de proveedores. Por ejemplo, aquí están los proveedores y sus totales.
Pero cuando yo hago un filtro, vean, pues yo voy a hacer un filtro aquí por Maxi Despensa, por ejemplo. Ahí me aparece el total de Maxi Despensa, pero ¿qué pasa cuando amplío esto? Vean, el gráfico dinámico cambia también, entonces es una ventaja, ¿verdad? Entonces, de esta manera, yo puedo venir y generar, en este caso, un pequeño gráfico dinámico, ¿verdad? Eh, que me resume la información específica basado en una hoja con X cantidad de datos.